¿Están bien? ¿Están Recording entendiendo? in progress. Hola. Bien, bueno, imagino que sí. Imagino que deben estar por ahí. Ya. Bien, continuamos entonces. ¿Ya? Am, en piel, miren, ¿qué tenemos? A estos cocos también, ¿no? A estos cocos del género Staphylococcus, Epidermidis, aureus, otro que no lo conocía, recién lo he conocido, Cutibacterium agnes. Ahora, este es el nombre actual de el que antes se llamaba Propionibacterium agnes, ¿ya? Entonces, es el mismo Propionibacterium agnes, por si ustedes leen alguna bibliografía un poco antigua, ¿no? Ha cambiado a Cutibacterium agnes y Corynebacterium también, ¿ya? Como les decía, también esto va a depender, justamente esta población bacteriana va a depender de muchos factores, ¿ya? De muchos factores generados por nuestras glándulas sudoríparas, sebáceas y demás. Ya recuerden que hay un anticuerpo muy famoso en estas secreciones, ¿no? Que es la inmunoglobulina A. Entonces, esta inmunoglobulina A también es producida en mayor cantidad en cuanto mayor sea el contacto de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Con este tipo de microorganismos, ¿ya? Y aquí faltan algunos, ¿no? Pero ahí los he rescatado los más importantes. Aquí también están los estreptococos, por si acaso, ¿ya? Streptococcus piógenes, por ejemplo, está. Pónganle, por favor, ¿ya? Porque sí, está ahí, yo no lo he puesto, pero bueno, es que tratando de rescatar a los microorganismos más relevantes, a veces uno se olvida de alguno, ¿no? ¿Qué nos falta entonces? Ya todas esas superficies corporales las hemos indicado, pero también cómo olvidarnos, ¿no? De a nivel genital, tanto femenino como masculino, ¿ok? Fíjense en este cuadrito que es bastante práctico, según mi punto de vista, donde tenemos a nivel femenino y a nivel masculino, ¿no? Genital femenino, genital masculino, ya uretra distal, glande, prepucio, vagina y cervix, ¿no? Mucosa cervical, sobre todo exocervix y la mucosa vaginal, ¿ya? Ahí hay bastante microbiota, ¿ok? Sobre todo a este nivel tenemos que destacar al lactobacillus. ¿Se acuerdan que lo hemos visto también en el tracto gastrointestinal? Aquí realmente la presencia del lactobacillus spp, ¿no? Como dice acá abajo, a nivel de la mucosa vaginal, es sumamente importante, ¿ya? Predominante, ¿por qué? Porque aquí está la explicación, ¿ya? Pero yo sé aquí que ustedes la pueden leer, pero este lactobacillus, que es un bacilo gram positivo, ¿ya? Es así uno delgadito, ¿ya? Son como ramitas, como se ve aquí en mi fondo de pantalla, así, más o menos, ¿no? Unos delgaditos, los cuales en recuerden que el epitelio de la mucosa vaginal es epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Entonces, las células más superficiales, ¿no? Tienen mucha reserva de glucógeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no? Como nos hemos adaptado unos con los otros, pues esta reserva de glucógeno hace que estos lactobacilos, ¿ya? Puedan fermentar toda esa reserva de glucógeno, ya van a ver, no sé, hay mecanismos, ¿no? Por los cuales realizan esta fermentación. El punto es que ese fermento produce ácido láctico. Los lactobacilos tienen esa capacidad y al formarse tanto ácido láctico,
Si se dan cuenta, esto también va a formar parte del moco cervical que es producido, ¿no? Por el cuello, ¿no? El cérvix. Entonces, este moco cervical se hace bastante ácido, ¿ya? Por tanto, el ambiente vaginal es ácido, ¿no? Y gracias a esta fermentación de los lactobacilos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es un elemento protector también la presencia de estos lactobacilos a ese nivel, ¿ya? Pero hay otros amigos ahí también, ¿no? Gardnerella vaginalis, por ejemplo, es una bacteria igual. Candida albicans, ahí ya les presento un primer hongo que estamos viendo, ¿ya? Lo puse porque pues Candida albicans es, pese a que es un hongo, pero es bastante importante su presencia allí, ¿ya? También. Ajá. Entonces, eso. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me puede responder? A ver, hablando un poquito de la aplicación clínica de la microbiota antes de que, am, ah, antes de que pasemos al siguiente, porque ya que estamos ahora familiarizados con los nombres un poquito, ya ahora voy a exigir que los pronuncien bien, que los escriban bien, ¿ya? Así estrictamente, ¿ok? Y aquí tenemos una pequeña preguntita, ¿no? Con todo lo que hemos visto, a ver, muchachos, ¿cuál sería la respuesta? Dice, un paciente de 58 años desarrolla fiebre y soplo cardíaco días después de una extracción rectal. ¿Cuál es el microorganismo más probable involucrado de la microbiota? ¿Cuál sería? A ver, levanten su manita. Aquí en el chat también hay, pero está tardando un poco mi computadora para abrir ese chat. Doctora, el Streptococcus viridans. Exactamente, este Streptococcus viridans. Ajá, muy bien. Es el que más se encuentra, ¿ya? No vamos a decir que este cuadro sea patognomónico, ¿ya? Pero altamente sospechoso de Streptococcus viridans, ¿ya? Y eso es importante porque han visto que los antibióticos hay que utilizarlos de acuerdo a los microorganismos, ¿cierto? De acuerdo a los microorganismos. Vamos con esta siguiente. A ver, dice, bien facilito. A ver, una mujer presenta flujo vaginal anormal con olor fétido y pH elevado. A ver, razonemos un poquito. ¿Qué cambio en la microbiota explica mejor este cuadro? A ver, lean ustedes A, B, C o D. ¿Cuál explica mejor? Doctora, Sí, sería el lactobacillus, la disminución del lactobacillus. exactamente, sí, muy bien. Esa es la respuesta, justamente porque el pH elevado, precisamente, miren, ¿saben qué es lo que pasa aquí? ¿No? Vamos a explicarlo eso. Sí, Joel Flores, ahí estás levantando tu manita, adelante, a ver. Joel, adelante, puedes expresarte. Bueno, no hay. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí te dice olor fétido. Miren, no vamos a poder ver a a todos los microorganismos. Hay tantos, chicos, tantos, tantos. En, en microbiología en un solo semestre no es suficiente, pero bueno, estamos comprimiendo. No saben cuánto comprimo yo todos los temas, pero en este caso, ¿qué nos dice? Recuerden ustedes que parte de la flora microbiana vaginal no solamente es la presencia del lactobacillus, también Gardnerella, ¿ya? Lo que pasa es que Gardnerella y Lactobacillus están ahí en el ambiente, en la mucosa vaginal, ¿no? Ahí viven. Mm, y al generar tanto ácido, gracias a a la fermentación producida por Lactobacillus, ese ácido mantiene a Gardnerella eh,
en una cantidad equilibrada, ¿ya? Vamos a ponerlo de esa manera. Pero cuando existe alguna patología, algún cambio hormonal, sobre todo, ¿no? En el, eh, en el ciclo, en el ciclo menstrual femenino, obviamente, pues ahí hay ciertas fases en las que em, el pH tiende a aumentar, ¿no? Han debido ver en histología, ¿no? En las fases tanto uterina como ovárica, cómo van jugando las hormonas, ¿no? Cómo es la dinámica, la cinética de las hormonas. Entonces, ¿qué pasa en la fase menstrual, ¿no? El pH, pues, aumenta, es decir, que se hace más alcalino. Pese a la cantidad que existe de lactobacillus en la mucosa vaginal, pues obviamente por 3 o 7 días de flujo de, de hemorragia, ¿no? Pues eso hace que se eleve el pH, que sea más alcalino, ¿ya? Y muchas pacientes que ustedes van a tener, ¿no? Es una de las consultas más, más frecuentes, ya es la presencia esta de flujo vaginal que se da justamente después, generalmente coincide con un después de la menstruación. ¿Ya? Muchas mujeres dicen, ay, tengo la regla blanca, les van a decir, ¿ya? Y, y ustedes, bueno, ahí tienen que saber, y se los comento porque yo la primera vez que he escuchado en mi vida universitaria no había escuchado de esa regla blanca. A través de mis pacientes he aprendido, ¿no? La primera vez yo, ¿qué es esta regla blanca? Ah, ¿qué había sido? Es el flujo vaginal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Como lactobacillus ha disminuido, ¿no? Su cantidad, ¿no? Entonces, Gardnerella aprovecha que no hay tanto ácido y prolifera. Y al proliferar, todo lo que tenga nitrógeno, ¿ya? Todo lo que en su ambiente tenga nitrógeno, lo descompone en nitritos. Y ese exceso de nitritos provoca pues unos gases, unos olores fétidos, ¿ya? Entonces, entonces, eso es justamente por la disminución de los lactobacilos, pero aquí por el exceso entonces de Gardnerella, ¿ya? Espero me hayan entendido, esa es la, la forma en que se relaciona en este caso, ¿ya? Y miren, todo es parte de la microbiota para que vean lo importante, pero ya me quiero enganchar al otro y vamos con esta verdecita, a ver. Este razonamiento en verde dice: un paciente con catéter intravenoso desarrolla bacteriemia. ¿Cuál es el microorganismo más probable proveniente de la microbiota de la piel? Entonces, para eso tenemos que saber qué es bacteriemia, ¿no? La bacteriemia es un estado que indica presencia de microorganismos en la sangre, ¿ya? Pero que todavía no están proliferando. Hay muchos microorganismos, pero que en algún momento van a proliferar y ahí, cuando hay una proliferación exacerbada, ustedes saben que eso va a provocar la respuesta inflamatoria, ¿no? Con citocinas y a eso se puede sumar ya un estado de sepsis, ¿no? Entonces la bacteriemia puede llevar a la sepsis, ¿ya? Así que, a ver, ¿cuál sería aquí la respuesta, muchachos? Bien facilito está. Para la B. Doctora, La B, Streptococcus epidermidis. la B, doctora. Muy bien, gracias. Gracias, sí. Ahora, cuidado, estén confundiendo géneros. Ahora, a partir de ahora, chicos, yo les voy a pedir encarecidamente, no me confundan géneros con especies, ¿ya? No va a haber algo como, no sé, ¿qué dicen frecuentemente? Streptococcus aureus, dicen. Ya, o sea, les entiendo porque hay tantos nombres, pero ustedes futuros médicos, colegas, no podemos, ¿ya? Estarlos confundiendo, son diferentes, ¿ya? Muy bien, sí, la respuesta es Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Vamos a ver qué es una especie de Staphylococcus en este instante, vamos a ver precisamente, ¿ya?
Entonces, bueno, la anterior vez también ya les decía cómo podemos cuidar nuestra microbiota, ya en cuanto a los prebióticos y los probióticos. Recuerden que los probióticos están justamente en fermentos, en sustancias, en alimentos, ¿no? Que ya tienen probióticos, ¿no? Eh, que se pueden sumar a toda esa microbiota que ya tenemos o que nos esté faltando. Les decía justamente sobre los antibióticos, el consumo inadecuado o en algunos tratamientos postquirúrgicos, por ejemplo, ¿no? He visto muchísimo que eh, pacientes postquirúrgicos pues necesitan tratamientos con antibióticos bastante de gran espectro y eso provoca que la microbiota, ¿no? También disminuya, no solamente los patógenos disminuyan, ¿no? Porque ese es el objetivo de un tratamiento antibiótico que ustedes vayan a hacer en su futuro profesional. ¿No? Sino también hay que tomar en cuenta que este antibiótico también va a disminuir la microbiota, ¿ya? Puede tener una buena toxicidad selectiva, es decir, puede ser muy tóxico para microorganismos ese antibiótico, como en el caso de algunas cefalosporinas, y no es tóxico para nuestras células eucariotas, pero es que también hay que tomar en cuenta a nuestra microbiota, ¿ya? Que son microorganismos finalmente. Entonces pueden ser también inhibidos en su desarrollo o finalmente exterminados, ¿no? Entonces, esa, la buena alimentación, ¿no? Pero fíjense, otros aquí de una manera un poco infantil he puesto, ¿no? Pero también es importante todo lo demás, todo lo demás, el ejercicio. El ejercicio es sumamente importante. Ustedes que gozan de buena salud, ¿no? Pues deberían hacer ejercicio, ¿ya? Veo mucho sedentarismo, yo misma he pasado y paso por el sedentarismo, aunque no me justifico, pero mi caso es un poco distinto, ya les estaré comentando, ¿no? Pero ustedes jóvenes, pues tienen que hacer nomás sus ejercicios, ¿ya? Eso promueve incluso que nuestras células musculares liberen ciertas citocinas, ¿no? Que promueven el desarrollo bacteriano a su vez, ¿ya? Realmente la microbiota es sumamente importante, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ahora me estoy acordando que precisamente más adelante van a tener casos clínicos. Miren, es tan amplio el estudio de la microbiota, no es una moda, como lo he puesto ahí eh, en esta imagen del lado. No es una moda, realmente es sumamente importante. Incluso van a ver cómo está, cómo se relaciona, ¿no? A ver si se acuerdan en su momento, ¿no? Cómo se relaciona mm, con la resistencia a la insulina. También hay, también se relaciona con estados inflamatorios crónicos de obesidad, ¿no? También se relaciona con es que principalmente con enfermedades metabólicas, ¿ya? Bueno, eso les adelanto, realmente es muy, muy importante, ¿ya? Y bueno, este es el día de la microbiota y el microbioma. Les dejo, por favor, para investigar este otro término, ¿ya? Ya, microbiota ya estamos hasta aquí, pero microbioma también existe ese otro término, ¿ya? Y que tiene relación con la microbiota, ¿ok? Así que se los dejo de como curiosidad, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar con el primer grupo de microorganismos, ¿ya? El primer grupo, me estoy adelantando, la verdad, porque la siguiente semana recién nos toca, pero como tenemos tiempito, podemos adelantar, ¿ya? Sin embargo, antes que nada, quiero saber si hay alguna pregunta, comentario, chisme, sugerencia o algo de parte de ustedes antes de iniciar esta parte. Ya iniciamos con la parte, a partir de este momento nos vamos a referir a la bacteriología sistemática, ¿ya? No sistémica, eso es diferente, a la bacteriología sistemática. ¿De acuerdo? Esta bacteriología sistemática, ¿qué implica? Implica el estudio de los microorganismos de forma individualizada, cada microorganismo, ¿ya? Pero por eso les digo, un semestre de microbiología no alcanza.
Entonces, el tema, por eso me estoy adelantando, estoy aprovechando así oportunistamente que pues am, tenemos un tiempito más ya para poder ver estos microorganismos, cada uno de ellos, porque no me va a alcanzar. Nada más el primer género que vamos a ver ahorita, no, pues no me va a alcanzar. Para eso necesito mínimo una clase entera, pero tenemos que hablar de varios de ellos, ¿no? En una sola clase. Pero quiero saber si de lo anterior hay alguna pregunta, algo, alguna curiosidad o algo, si todo está claro. Doctora, una consulta. Sí, dígame, por Con favor. referencia al flujo blanco o a la regla blanca, Ujú. ¿tendría algo que ver con la vaginosis bacteriana? Por supuesto, gracias, Shani. Todo. ¿Por qué? Porque justamente esa es la parte que complementa a la explicación que les he dado, ¿ya? Al disminuir los lactobacilos, entonces el pH se eleva, ¿no? Se hace más alcalino. Y al ser más alcalino, la Gardnerella, ¿no? Gardnerella aprovecha para proliferar. Y al proliferar, pues provoca esa vaginosis. ¿De acuerdo? Esa es la perdón, vaginitis bacteriana. Vaginosis es otra cosa, por si acaso. Olvídenlo, no vaginosis, no vaginosis, vaginitis. ¿Ya? Vaginitis bacteriana. No sé si me explico. O sea que Gardnerella es parte de la microbiota vaginal, pero a la vez, bajo estas condiciones que hemos comentado, ¿no? Em, pues al proliferar, ahí ya causa una vaginitis bacteriana cuando prolifera. ¿Ubicas? Ese es otro ejemplo más de cómo un microorganismo de la microbiota también puede causar, en este caso, a este nivel, patología, ¿ya? Esa es la vaginitis. Las vaginitis bacterianas vienen con uno de los signos, es precisamente ese, el flujo vaginal, ¿ya? Diferente a moco cervical, es otra cosa. El moco cervical es normal. El flujo vaginal es algo patológico ya, ¿no? Y hay calidades de flujo vaginal según la bacteria. Por ejemplo, el flujo vaginal producido por Gardnerella vaginalis es, eh, es, es como, primero, no solamente es fétido, ¿no? Sino también es de color plomizo, más o menos un plomizo, ¿no? Y la consistencia de ese flujo es más o menos líquido. ¿No? No es filante como el moco cervical, es más o menos líquido, ¿no? No espumoso, ¿ok? Entonces, bueno, eso en la parte de infectología seguramente van a profundizar, pero vamos a ver aquí patologías, ¿no? Como los signos, síntomas y demás. A partir de ahora ya vamos a ver, ¿ya? Bueno, no sé si te he sacado de la duda o te he enredado más, Shani. No, sí, doctora, muchas gracias, pero ahí es como que me quedó un poquito el tema de la vaginitis y vaginosis. Ya, vaginosis es un dolor vaginal. Es dolor vaginal, que su origen es principalmente de origen neurológico, neuropsicológico incluso, ¿ya? Y no está relacionado necesariamente con infección, ¿de acuerdo? En cambio, la vaginitis, sí. No sé si me explico la diferencia. Sí, doctora, ahora sí, muchas gracias. Ya, gracias a ti. Muy bien, van a tener muchos pacientes. Yo gracias a las pacientes ya he aprendido estas cosas también, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Alguien más? Muy bien, chicos, entonces entramos a este tema, ¿ya? Esta es la parte preambular, ¿ya? Esta es la parte introductoria al primer tema de bacteriología sistemática, como les decía, que es la bacteriología, bueno, académicamente hablando, es la bacteriología en donde vamos a estudiar a cada uno de los microorganismos por su lado, ¿ya? En este caso, pues de forma bastante comprimida. Y los primeros representantes ya de los microorganismos a los cuales vamos a hacer referencia son a los famosos cocos gram positivos, ¿ya?
cocos gram positivos. Aquí tenemos dos tipos de clasificaciones, les he puesto acá, de los cocos gram positivos, ¿ya? Se pueden clasificar de distintas maneras, pero estas dos son las principales y de estas dos, esta que está en morado que ahorita vemos. Se pueden clasificar justamente por esa capacidad metabólica dependiendo de la concentración de oxígeno que tengan en el ambiente, ¿no? Algunos van a ser aerobios, otros anaerobios. Miren, aquí está la lista, ¿ya? Dentro de los aerobios tenemos a los estafilococos, estreptococos, enterococos, micrococos, como está acá, ¿ya? Anaerobios no vamos a ver mucho, pero sepan ustedes que aquí están los peptostreptococos, coprococcus, peptococcus, ¿ya? Todos estos son cocos gram positivos. ¿Cuáles vamos a ver en este semestre? Lo poco que nos puede dar el tiempo son estos dos géneros, Staphylococcus y Streptococcus, ¿ya? Esos vamos a ver. Si es que me quedara el tiempo, podríamos ver enterococos, ¿no? Pero no lo sé, ¿ya? Ahora, también una forma más clínica, incluso esta es un poco más biológica, esta clasificación que ven acá. Ahora, una clasificación más clínica ya es esta, ¿no? Cocos gram positivos, ¿cómo se clasifican? En dos grandes grupos, según produzcan una enzima que se llama catalasa o según no la produzcan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener dos tipos de cocos gram positivos, los productores de catalasa y los no productores de catalasa, ¿ya? Los que son productores de catalasa, pues les vamos a llamar catalasa positivos y los que no son productores de catalasa les vamos a llamar catalasa negativos, ¿ya? Entonces, esta es una enzima bien interesante que produce oxígeno y agua, ¿no? Genera oxígeno y agua al descomponer el H2O2, el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Ustedes saben que hay peróxido de hidrógeno, como hace rato les he indicado, como una especie de bacteriostático, ¿no? Producido por algunos microorganismos de la microbiota. Entonces, entonces eso, ¿ya? Ahora, los que generan, los que sí o sí tienen catalasa, los que son catalasa positivos, corresponden al género Staphylococcus y los que no generan catalasa son del género Streptococcus, ¿ya? Entonces, ojalá, me encantaría, chicos, que hagamos esa prueba en el laboratorio, ¿no? En la práctica la siguiente semana podríamos hacer. Todavía no sé qué práctica vamos a hacer porque hay algunas inquietudes de algunos y sí me gustaría hacer otras cosas, ¿no? Pero esta, por ejemplo, se puede realizar la prueba de la catalasa ya sea en tubo o en portaobjetos, ¿ya? Entonces, a ver, creo que nos da para poder mirar un videito bien chiquitito, bien cortito. Ya, espero les guste. No es mío, ¿no? Pero a a ver qué les parece. Aquí lo tengo. Me dicen si se escucha, ¿ya? En este video realizaremos la prueba de catalasa, ¿Se para la escucha? cual necesitamos palillos sin punta estériles, el reactivo de lectura que es el peróxido, Sí, dos. Sí, doctora. objetos limpios y nuestra bacteria analizar previamente crecida en un medio de cultivo. Este debe ser rico, no selectivo. Con ayuda del palillo tomaremos una porción de nuestro crecimiento bacteriano, cuidando que ésta sea considerable para que nuestro resultado sea el esperado. Colocaremos la porción tomada en la superficie del portaobjetos, cuidando que quede solamente en un sitio de este. El palillo usado se colocará en un frasco de benzal para evitar contaminaciones. Con la ayuda de nuestro reactivo de lectura, colocaremos de 2 a 3 gotas donde se colocó la porción bacteriana para poder observar una reacción positiva. Esta se traduce en la generación de burbujas en este sitio. Como control positivo, utilizaremos Staphylococcus aureus. A continuación, realizaremos nuestro control negativo. Repetiremos el mismo procedimiento. Con ayuda de un nuevo palillo, tomaremos cerca del mechero una porción del crecimiento bacteriano en nuestro agar o medio de cultivo rico, cuidando
Igualmente que la cantidad tomada sea considerable para observar un buen resultado. Colocamos la porción bacteriana tomada en la superficie contraria del portaobjetos y, con nuestro reactivo de lectura, agregaremos de 2 a 3 gotas de este. Al agregarlo, observamos que no hay generación de burbujas, lo que nos indica una reacción negativa. Para este control se utilizó Streptococcus. Aquí podemos observar la diferencia entre la reacción positiva del lado izquierdo y la reacción negativa del lado derecho. Ujú. Entonces se puede realizar esta prueba en tubo también, ¿ya? Así que, bueno, esa es una primera parte precisamente de la identificación de los cocos, ya gram positivos, ¿no? Gracias a la catalasa, que me parece la clínicamente más relevante, ¿no? Más que aerobios, anaerobios, esa es un poco más biológica, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, bueno, tal vez no se ve muy bien, ¿ya? Pero a su vez, para ir identificando a cada una de las especies de microorganismos en general, ¿no? No solamente los cocos gram positivos, se tienen muchas otras pruebas, ¿ya? Muchas otras pruebas para ir viendo las especies, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo un Staphylococcus aureus, ¿ya? Que es catalasa positivo, ¿no? Y su primo, Staphylococcus epidermidis, que también es catalasa positivo, pero que, por ejemplo, no produce coagulación. En cambio, el Staphylococcus aureus sí produce coagulación, ¿no? Entonces, a partir de cada una de las especies, o más bien, se utiliza pruebas para someter ahí a los microorganismos y ver cómo reaccionan, y de ahí ir determinando las especies. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiero que ya se vayan familiarizándose con este tipo de pruebitas que vamos a ir viendo. ¿Ya? En cada tipo de microorganismos. Que quería decirles acá algo muy importante. Bueno, aquí nada más he puesto esta diapositiva de la pared gram positiva, ya que recuerden qué es lo que tiene, ¿no? ¿Este es gram positiva o gram negativa, chicos? Gran positiva. Positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Por la Por pared de peptidoglucanos que es más extensa y también por la presencia de ácido teicoico. Ya, muy bien, parece que eso hemos aprendido. ¿Hay alguien que tenga alguna objeción sobre esto? Mm. Ya, ok. Tienen que ser bien observadores. Está bien lo que han indicado sus compañeros, ¿ya? Pero justamente este esquemita yo lo he puesto a propósito, ¿no? Porque aquí dice espacio periplásmico. ¿Se acuerdan que el espacio periplásmico solo correspondía a las gram negativas? ¿No? Entonces no se dejen fumar, muchachos. ¿No? No se dejen fumar. Está bien lo que sus compañeros han dicho, pero ya con el conocimiento que tienen, pues yo voy a ir colocando cierto tipo de imágenes o haciendo cierto tipo de preguntas, no de doble sentido, sino para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿ya? Entonces aquí hay otra clasificación también que se ve mucho mejor porque nos vamos a enfocar en estafilos y en estreptos, ¿de acuerdo? Y el primero vamos entonces a entrar, bueno, en 5 minutos y algo va a terminar el tiempo. Ahí lo vamos a dejar, muchachos, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar, pero avanzaremos hasta donde podamos con este primer género de Staphylococcus. Ya para eso yo tenía una dinámica igual, ¿no? Pero la vamos a llevar a cabo en la clase, ¿de acuerdo? Estos son los aspectos que vamos a ver ya para todos los microorganismos, ¿ya? Para todos los microorganismos. Entonces, esto es ideal para cada uno de los microorganismos. Ya, sin embargo, como pueden ver, son géneros que tenemos que abarcar. Entonces, dentro de esos géneros me voy a enfocar en una de las especies. Me salto acá, por ejemplo, ¿no?
a la taxonomía del Staphylococcus, ya del género Staphylococcus. Esta es la taxonomía, ¿ok? Quiero que ustedes se familiaricen, si bien no voy a pedir de memoria porque de muchos de ellos incluso yo me rayo, me olvido, ¿no? Pero de los más importantes me lo sé, pero no les voy a pedir eso, pero sí que no se confundan, ¿ya? Miren, aquí el género Staphylococcus, especie típica, ¿no? El aureus, ¿ya? Pero también hay otros, miren sus primitos acá. Staphylococcus saprophyticus, epidermidis, ludunensis, Warneri hominis, ¿ya? Son otros. Estos dos últimos, por ejemplo, son los más recientes. Entonces, cada vez que se realiza algún estudio y se lo somete a ciertas pruebas como la catalasa u otras pruebas, se va especificando am, a las especies, ¿no? Valga la redundancia, que se pueden encontrar, ¿ya? Entonces, bueno, uno de ustedes creo que tiene uno de los grupos, tiene un caso parecido a este, ¿no? Aquí sí yo les pongo pura letra y de hecho está sumamente comprimido este caso clínico, ¿no? En donde he querido resaltar los aspectos más importantes, ¿ya? Tratándose de un caso clínico correspondiente a un paciente masculino de 22 años, así jovencito como ustedes y deportista encima, que se... mm, que tiene un cuadro clínico de 36 horas de evolución, ¿ya? Que se ha caracterizado por qué, cuál es su motivo de consulta, qué es lo que le molesta a ese joven. Pues las alzas térmicas, ¿ya? Que en este caso no estaban cuantificadas, entonces por eso solamente hemos puesto fiebre, además de una postración en la cama, ¿no? Y además una lesión cutánea dolorosa en el miembro inferior derecho debido precisamente mm, a una caída, ¿ya? Se ha producido un traumatismo menor, estaba en una bicicleta, ¿no? Y entonces se cayó, no puse todos esos detalles acá, se cayó y pues se produjo una abrasión, ¿no? Una abrasión cutánea. ¿Saben qué es abrasión, cierto? En IP se han debido ver. Bueno, imagino que sí. Entonces la abrasión, esa abrasión cutánea, ¿no? Algo similar a esto, ¿no? Em, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Empezó a mostrar fiebre, ¿no? Malestar general, ¿no? Malestar general. 36 horas estuvo así el paciente, ¿ya? Pero posteriormente se agregaron mialgias, náuseas e incluso un estado de confusión. Pero miren, ¿cómo puede haber sucedido esto en 36 horas? ¿Cómo puede haber sucedido algo tan rápido? ¿No? Y hay casos clínicos así, vienen con fiebre y, y listo. Y ustedes dirán, ah, fiebre, bueno, una infección, puede ser viral incluso, ¿no? Listo, le mando con un antiviral a su casa, le doy de alta y listo. A las horas vuelve incluso hipotenso, diaforético y en un estado, en un mal estado general e incluso, como dice acá, confuso. ¿Ya? Entonces, ¿qué microorganismo? Y bueno, aquí tienen también los otros aspectos en cuanto a signos vitales, ¿no? Miren cómo están los signos vitales, eso también nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Entonces, antes de hacerle los exámenes, pues a que llegar a algún diagnóstico y entonces, para eso tenemos que nosotros recordar a la flora, a la microbiota, qué microorganismos, porque si hay fiebre, sí, puede haber una infección, pero para que avance tan rápido y de esa manera hasta llevar a un estado de confusión al paciente y postrado, ¿no? Realmente hay que abrir los ojos y hay que pensar en este género, ¿ya? En el género Staphylococcus, sobre todo en esta especie, Staphylococcus aureus. Entonces, bueno, nada más para recordarles que es un coco gran positivo agrupado en racimos, ¿no? Y que puede sembrarse, puede rescatarse, puede aislarse en medios de cultivo enriquecidos, como aquí están viendo, ¿no? Un agar sangre que me gustaría que hagamos también, ¿no? Tenemos mucho que